Imagina un país entero que decide detener todas sus fábricas, cerrar sus escuelas, vaciar sus oficinas y enviar a millones de personas a cortar hierba con un machete bajo el sol. No es el argumento de una película distópica. Es exactamente lo que ocurrió en Cuba hace 56 años. En este expediente de Archivo 59 vamos a analizar el mayor desastre logístico y económico de la historia cubana, la zafra de los 10 millones. No vamos a hablar de discursos, sino de matemáticas, de capacidad industrial y de cómo una obsesión numérica terminó quebrando el motor económico de la isla. Para entender por qué se llegó a este extremo en 1970, hay que mirar el balance de cuentas del país a finales de los años 60. Cuba había acumulado una deuda masiva con la Unión Soviética. A cambio del petróleo y las maquinarias que mantenían al país funcionando, la isla debía enviar azúcar. Pero la producción estaba estancada. La solución propuesta por el gobierno fue una apuesta a todo o nada: producir 10 millones de toneladas de azúcar en una sola zafra. Era una cifra colosal. Para ponerlo en perspectiva, el récord histórico del país antes de 1959 había sido de poco más de 7 millones de toneladas. Llegar a 10 millones significaba no solo sembrar más caña, sino desafiar las leyes de la física y la capacidad instalada de los centrales azucareros. La logística del plan era, desde su concepción en los burós de planificación, una trampa mortal. Para lograr la meta, la zafra no podía durar los 3 o 4 meses habituales de la temporada de seca. Tuvo que extenderse artificialmente, comenzando desde julio de 1969. Esto obligó a cortar caña en meses de lluvia, lo que disminuye drásticamente el rendimiento industrial. Había que procesar mucha más caña mojada para obtener la misma cantidad de azúcar. Pero el verdadero quiebre se produjo en la fuerza laboral y en lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. Para llenar los campos de caña, el Estado militarizó la economía. Se crearon batallones de trabajo. Cientos de miles de personas que no tenían ninguna experiencia agrícola fueron enviadas a los cañaverales. Médicos, estudiantes, oficinistas, obreros metalúrgicos y artistas. Al movilizar a toda esta población, el resto del país simplemente se apagó. Las fábricas de zapatos se quedaron sin zapateros. Las fábricas de jabón, de ropa y de alimentos procesados redujeron su producción a niveles críticos o cerraron temporalmente. El transporte público colapsó porque los camiones y los trenes fueron desviados exclusivamente para mover caña. Los centrales azucareros, máquinas complejas que requerían mantenimiento meticuloso, fueron forzados a moler sin descanso por encima de su capacidad de diseño. Las calderas reventaban, los engranajes se partían por la falta de piezas de repuesto y el transporte se convertía en un cuello de botella. Había caña cortada pudriéndose en los campos porque no había suficientes trenes para llevarla al molino antes de que perdiera su nivel de sacarosa. A mediados de 1970, la matemática se impuso sobre la voluntad. El resultado final fue de 8,5 millones de toneladas. Era sin duda la zafra más grande en la historia de Cuba. Pero frente a la promesa de los 10 millones, fue un fracaso devastador. El impacto real no estuvo en el 1,5 millones de toneladas que faltaron, sino en la destrucción paralela. Al concentrar el 100% de los recursos logísticos en un solo sector, Cuba descapitalizó el resto de su economía. El país produjo azúcar, pero dejó de producir casi todo lo demás. La escasez de productos básicos en las ciudades alcanzó niveles sin precedentes, y la dependencia económica de la Unión Soviética, lejos de disminuir con esta super cosecha, se hizo absoluta e irreversible. Hoy, en 2026, la industria azucarera cubana produce cifras inferiores a las del siglo XIX, y muchos de aquellos grandes centrales son solo esqueletos de hierro oxidado. La zafra de los 10 millones no fue solo una meta incumplida, fue el momento exacto en el que el modelo de planificación centralizada demostró su incapacidad logística frente a la realidad. Si viviste esta época o tienes familiares que fueron movilizados a los campamentos cañeros, deja su historia en los comentarios. El registro de lo que costó realmente
Aquella zafra está en la memoria de la gente, no en los informes oficiales. Suscríbete a Archivo 59 para nuestro próximo expediente desclasificado.